Tenemos en línea a Luis Florido, lo tenemos en línea. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por atendernos. Diputado Luis Florido, ¿cómo te va? Buenas tardes, Vladimir, un gran saludo. Gracias por atendernos. Bueno, Luis, supimos que tuviste un largo inconveniente a tu regreso a Venezuela. Cuéntanos. Bueno, mire, yo hace pocos días salí por la frontera. Como ustedes saben, yo tengo mi pasaporte anulado en Venezuela, tengo una prohibición de salida del país de febrero del año 2017. Y bueno, salí un poco para hablar primero en Cúcuta con los diputados a ver cómo iba el proceso para la asistencia humanitaria, y posteriormente fui a hacer algunas reuniones de tipo privada en otro lugar, en este caso en Panamá. Regresé el día de hoy, digamos, con muy bajo perfil por el aeropuerto de Valencia con mi cédula de identidad, entendiendo que mi pasaporte está anulado en Venezuela y que tengo prohibición migratoria. Yo tengo el derecho de entrar a mi país con mi cédula porque, bueno, soy nacional. En el momento en que estoy entrando, me retienen allí porque me dicen que todavía aparece el tema de la prohibición migratoria, y el funcionario fue a hacer una consulta. Después de la consulta buscaron a otros supervisores, los supervisores llamaron a los jefes llamaron a Caracas, y ahí nos retuvieron por cerca de una hora en el aeropuerto de Valencia, por supuesto con la observación de todos los pasajeros del vuelo, que estaban muy pendientes. Al final de esta hora, por supuesto, nosotros hicimos el reclamo respectivo con la fuerza que debe hacerse, con la exigencia del respeto al artículo 200 de la Constitución, a lo que significa la inmunidad parlamentaria, a lo que significa también el derecho al libre tránsito que tenemos todos los ciudadanos en Venezuela, y mucho más aquellos que salimos fuera del país digamos, en nuestras distintas tareas. Y bueno, a final de cuentas me dieron ingreso al país. Pero esto es un poco, Vladimir, y creo que el corolario de esto es un poco el estado de ausencia total de Estado de Derecho que hay en Venezuela, de que a un diputado que tiene inmunidad parlamentaria, como es mi caso, como es el caso del diputado William Dávila, Eudoro González y muchos diputados más, son como 12 diputados, nos hayan anulado pasaportes, nos hayan generado prohibiciones de salida del país, nos generen todo tipo de restricción y todo tipo de dificultades, que a veces la gente no se percata de eso, que a veces la gente piensa que es muy fácil para nosotros hacer nuestras labores. ¿Algún dato particular de ese tiempo de retención? ¿Te dijeron algo los funcionarios? ¿Alguna...? No, porque entre ellos, o sea, cuando decía, no, es que es Luis Florido, o sea, las expresiones entre ellos era como la mirada de los ojos de bueno, este es como, era una expresión como de, este es uno de los pesados de la oposición, ¿no? Así como que no se puede hacer nada. Pero los funcionarios no eran funcionarios, digamos, que pertenecen a la corriente oficialista, sino más bien que sencillamente tienen que hacer su trabajo, que tienen siempre un jefe, siempre cada funcionario de estos tiene un jefe, y uno de ellos me expresó, mira, nosotros tenemos el mismo deseo de cambio que hay en el país, pero tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Luis. Y en definitiva, pues bueno, en mi caso, por supuesto, con paciencia, como que es un tema que siempre me ha caracterizado, pero también con la firmeza de lo que es la exigencia de los derechos. Fíjate, Vladimir, y revelo algo que Julio Borges ya develó hace un par de días en una entrevista que le hicieron. Cuando estábamos en pleno proceso de negociación en República Dominicana en el año 2017, a mi hija la retuvieron en el aeropuerto. Estábamos reunidos con todos los cancilleres, los presidentes, la delegación del gobierno y la de la oposición. Nosotros teníamos una posición muy firme. Y yo interrumpí el proceso de negociación para decir que a mi hija la tenían retenida en el aeropuerto. Uh-huh. Era un mecanismo como de presión, como para que uno se doblara. Y ellos, por lo menos, al menos ellos lo conocen, saben que a Luis Florido no es presionable, no hay forma de presionarme a mí, porque es decir, uno ha mantenido una firmeza a lo largo de la vida que se ha demostrado en todas las responsabilidades que he estado. De hecho, fui el primero que se retiró de ese proceso de negociación porque precisamente sentíamos que ya llegó un momento en que se convirtió en una burla. Ahora, Luis, fíjate,
este es un episodio más dentro de la situación que vive Venezuela. Bueno, y es otro de los aspectos. La Contraloría acaba de abrir una averiguación administrativa a Juan Guaidó también, ¿eh? Y bueno, no hay por lo pronto una posible solución a la crisis política en la que estamos metidos en Venezuela. ¿Qué crees tú puede ocurrir en los próximos días con respecto a esto? O sea, ¿cuáles son las posibilidades de que efectivamente vayamos a una solución política, cualquiera que sea posible, ¿no? Bueno, yo creo que tú lo has dicho, Venezuela, y yo lo he reiterado en cada oportunidad que tengo con un medio de comunicación, por supuesto, uno lo dice, digamos, con claridad, pero evidentemente en el entendido de que en este momento Juan Guaidó es quien está conduciendo todas las acciones de la oposición venezolana, además que yo lo hago muy a gusto, porque me siento muy a gusto con Juan Guaidó, porque además tengo una relación personal con él importante. Pero Venezuela requiere una solución política. Yo veo que la comunidad internacional está muy orientada, y cuando digo la comunidad internacional estoy hablando de los Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Unión Europea con su grupo de contacto, incluso México y Uruguay, están muy orientados todos en un foco, que es el foco de las elecciones libres en Venezuela, libre con garantía. Eso tiene que convertirse en un foco para todos los venezolanos, porque a final de cuentas nosotros requerimos una solución donde los venezolanos nos expresemos. Ahora, ¿cómo llegamos allí? Yo creo que es el problema, porque hay unos pasos previos, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición, y eso tiene una cantidad de dificultades en el camino que todos sabemos, y que evidentemente generan un debate importante en el cómo se implementa cada uno de estos elementos. Pero en definitiva, los venezolanos no podemos perder el foco de el foco es que tengamos una solución política que nos permita que sea el pueblo al final quien se exprese y que se evite de que exista cualquier nueva violación a los derechos humanos, porque la violación a los derechos humanos se puede convertir en algo que vaya un poco más allá si no canalizamos esto. Toda esta energía que tiene el pueblo, esta energía de cambio, tiene que canalizarse de una manera, y creo que tú lo resumiste en una palabra, una solución política para los venezolanos. Pero fíjate que los espacios de diálogo parecen cerrarse, Luis. Mira, es que lo que ocurre es que tenemos que estar claros que no va a existir más un espacio de diálogo como lo quiere el gobierno. Para el gobierno el diálogo es una manera de ellos mostrar un trofeo, es una manera de ellos inhabilitar, de ellos exponer o malponer a los dirigentes de la oposición venezolana. Lo que sí va a existir, que en definitiva eso no es evitable, eso va a ocurrir, es que van a haber mensajeros de un lado y otro. Eso es así, como ocurre hasta en la guerra. En las guerras, como ocurre en los grandes conflictos. Yo he tenido reuniones incluso con grupos internacionales recientemente que han atendido conflictos importantes como el de Siria, como Irak, como el de Líbano, y todos coinciden en que al final de cuentas siempre tendrá que haber un mecanismo en el cual se genere una negociación, así sea a través, reitero, de terceras personas que concluyan en esa solución política que los venezolanos buscamos. Pero creo que hoy los venezolanos tenemos que seguir presionando para que el cambio político se logre. No crea el gobierno que nosotros nos vamos a prestar, algunos de nosotros nos vamos a prestar para un diálogo que les lave la cara. Nadie lo va a hacer. El de República Dominicana no fue un diálogo, a pesar de que mucha gente incomprendió ese proceso. Eso no fue un diálogo, eso fue un proceso de negociación. Fracasado, bueno, pero es que las negociaciones no necesariamente concluyen en un acuerdo. Esa negociación, por ejemplo, permitió que la comunidad internacional enfilara toda su fuerza contra el autoritarismo, contra la falta de democracia que hay en Venezuela hoy. Si ese proceso no hubiese ocurrido, quizá no comprendería la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Venezuela como la comprenden hoy. Fue un proceso bien montado por eso, porque estaban allí todos los países que representan al universo.
porque al estar México y Chile, además del resto de países, se comunicaban con los Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA, etcétera, por ser parte de estos mecanismos. Entonces, lo que se necesita hoy en Venezuela, más allá de esos procesos abiertos de diálogo, más allá de esas puestas en escena donde sencillamente lo que se trata es de malponer al otro, lo que se necesita hoy es una solución política, al final un acuerdo que nos lleve a la democracia, que nos lleve al cambio, que nos lleve a la libertad y que nos lleve a la solución de la grave problemática social que vivimos los venezolanos. Luis, como tú eres parte de la Comisión de Política Exterior, te quiero comentar lo que denunció hoy Freddy Bernal. Freddy Bernal ha denunciado que se organiza un falso positivo contra Venezuela. Dijo lo siguiente: el señor Iván Duque y el gobierno de Estados Unidos pretenden montar una provocación, pretenden vestir con uniforme de la Fuerza Armada a paramilitares para decirle al mundo que la dictadura está asesinando al pueblo de Venezuela, dijo Freddy Bernal, ¿no? Y quien también ha cuestionado pues este asunto de la ayuda humanitaria, ¿no? Mira, yo siempre le tengo mucho temor a lo que dice Freddy Bernal porque es de los peligrosos de ellos, ¿no? Lo veo además muy nervioso. El otro día salió a hacer unas transmisiones a través de este mecanismo que denominan, esta red social que denominan el Periscope. Y se le veía nervioso, se le veía angustiado, con respiración rápida. Es decir, precisamente en esos casos es donde hay que tener mucho más cuidado con este tipo de personajes porque pueden crear cualquier historia para justificar una acción de violación de derechos humanos como nos ha tenido acostumbrado el régimen, que no debemos acostumbrarnos, por cierto, jamás a las violaciones de derechos humanos, pero que tienen la costumbre de generar todos los escenarios para violar derechos humanos. En esta oportunidad creo que tienen que comenzar a evaluar su situación. Yo lo he dicho, lo dije en una oportunidad, por cierto, Vladimir, en tu programa de televisión. Creo que Nicolás Maduro, quienes le acompañan, tienen que evaluar la situación en la que están. No pueden llevar a Venezuela al despeñadero más allá de donde la han llevado. Y creo que llegó el momento en que comiencen a evaluar salir del poder. Salir del poder es un proceso natural en democracia. Salir del poder es parte de el ingrediente esencial de un demócrata. Salir del poder es parte de el desempeño de la política. Usted está en un cargo y mañana no está. Yo hoy soy diputado, mañana puede ser que no sea diputado, mañana puedo ser gobernador, o puedo quedarme en mi casa, o puedo dedicarme a mis empresas, o puedo dedicarme a cualquier otra actividad, porque así es la democracia, así es la política, como la definía Sir Winston Churchill. La democracia es el peor de los sistemas, exceptuando a todos los demás. Es decir, solo la democracia puede construir la capacidad de comprender que salir del poder es parte integrante de eso que nosotros llamamos la democracia. Ahora, Luis, para las expectativas para estas movilizaciones que se vienen dando, mucha gente, bueno, también se pregunta hasta dónde van a llegar estas movilizaciones, hasta cuándo cuándo será que van a hacer efecto, que van a lograr el efecto político que la oposición busca. Hay algunos comentarios que uno lee en redes sociales de personas quizás un poco desesperadas o que ya comienzan a dudar de que sea efectiva la estrategia de la oposición hoy. Mira, yo voy a parafrasear, por cierto, quien hoy es presidente encargado de todos los venezolanos, en el momento en que era una persona mucho más desconocida, pero con una claridad meridiana en sus ideas. Él siempre nos decía a todos los que le estudiábamos, los indios siempre tienen éxito en su defensa de la lluvia. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos bailan hasta que llueve. Y creo que en este caso aquí hay que manifestarse hasta que llueva la democracia. Y esa es parte de la principal enseñanza que tenemos que tener acá. Estamos construyendo un proceso inédito, estamos construyendo un proceso histórico, lo estamos construyendo en paz. Guaidó ha tenido la capacidad de convocar a los venezolanos en paz hacia la democracia, con propuestas democráticas. Usted no ha visto ninguna acción de gente quemando cauchos o levantando alcantarillas o algo de eso.
es un proceso absolutamente ciudadano, absolutamente pacífico. Aquí lo que se demuestra es fuerza, que de este lado está la mayoría de los demócratas de Venezuela. Solo ha logrado Juan Guaidó como líder, en este caso, de la Asamblea Nacional y específicamente ahora como presidente encargado de Venezuela. Y creo que tenemos que bailar hasta que llueva. Bueno, te agradezco mucho, Luis. Luis Florido. Muchas gracias por llamar. Bueno, gracias a ti por atendernos.